Bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí estamos nuevamente para hablar sobre presidencialismo. ¿Qué es el presidencialismo? Como les decía ayer, y para esto tenemos que apuntar hacia la historia. El presidencialismo surge en un contexto muy particular de la historia de México. El asesinato de Álvaro Obregón, del presidente Álvaro Obregón, pone fin a la era de caudillos, que había sido la parte fundamental de la política nacional en el México decimonónico y en los principios del siglo XX. Con el asesinato de Álvaro Obregón se pone fin a este modelo y se abre el desarrollo de una serie de, ¿cómo podríamos decir?, de eventos que van a evolucionar el sistema político mexicano. El primero de ellos es la creación del partido que ahora conocemos como Partido Revolucionario Institucional, que crea el presidente Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario como una herramienta para legitimar su voluntad de manera democrática en las sucesiones que él fue propiciando, primero un interinato en Ortiz Rubio y después dos presidencias, la última de ellas con Lázaro Cárdenas, que es realmente quien, yo he leído las memorias del general Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas generosamente me regaló Cárdenas por Cárdenas un libro interesantísimo y he leído otros libros, y el general Cárdenas nunca se refirió a esto, pero de alguna manera su actitud política generó el presidencialismo, lo que conocimos como presidencialismo. ¿Por qué? Porque él es el primer presidente que abiertamente se conflictúa con su antecesor por razones políticas muy válidas. El intervencionismo de Plutarco Elías Calles era inaceptable ya en ese momento, pero la piedra fundamental es que cuando termina su periodo presidencial sencillamente se va a su casa, hace mutis de la escena política nacional, sí permanece como un líder, como un personaje moral muy importante en la política nacional, pero deja accionar al presidente de la República, su sucesor, que es Ávila Camacho, con todo, y que participa en el gobierno como secretario de guerra. A Ávila Camacho le toca definir también la elección bajo el mismo modelo, como lo hizo Cárdenas, entre el general Mújica, que era la parte muy de la izquierda del gobierno de Cárdenas, y su amigo y su mentor, y Ávila Camacho. Entiende el contexto, entiende las circunstancias del contexto político, geopolítico, lo que venía con la Segunda Guerra Mundial, y se decanta por Ávila Camacho. Ávila Camacho también tiene que hacer lo mismo en su momento, y aquí entra en juego el interés del gobierno de Estados Unidos, pero de manera muy interesante, porque esto no quiere decir que quita o pone presidentes, sino que encuentran el gobierno mexicano y el de gobierno de Estados Unidos un mecanismo que hace posible la convivencia política con cierto respeto. Estados Unidos no pone los presidentes, como los puso en Chile o los puso en Brasil o en otros países de Centroamérica. Tiene el poder de veto, hasta ahí, pero se mantiene respetuoso de las sucesiones presidenciales. Y encuentran un mecanismo que no tiene el riesgo de exponerse a la equivocación de una democracia incipiente, que en ese momento, en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, el contexto del avance del comunismo, de la Guerra Fría, etcétera, pues parecía ser inaceptable, o era inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces había que encontrar una fórmula pragmática de convivencia política, y esta se dio en el presidencialismo autoritario, que tenía un mecanismo muy singular, porque se trataba precisamente en primera instancia de la liquidación, de la defenestración política del antecesor, del que ponía al presidente, al nuevo presidente. Este era un mecanismo que trataba de evitar en los maximatos, que de todas maneras hubo intentos, como el caso de Echeverría o del mismo Díaz Ordaz en Echeverría, pero que el mecanismo funcionó de manera muy puntual. También existía estaba contemplado el trasvase generacional. Ninguna generación podía durar en el poder más de 12 años.
Y así se iban sucediendo hasta que con Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid rompió la regla. Precisamente ahí está el origen de la crisis del 88, porque esa generación todavía tenía media vida cuando se le desplaza políticamente y se le abren las puertas a la generación que tenía que venir un sexenio después. Yo creo que es muy importante analizar y conocer lo que es el presidencialismo, sus mecanismos de poder, que son los que se pretende reinstalar, y la restitución de todos estos serie de herramientas de control social que en el México de hoy, en el mundo de hoy, son inaceptables. Hay una inquietud por el autoritarismo en todo el mundo, pero nosotros no podemos hacer caso al canto de las sirenas. Hay una gran desesperanza que propició el neoliberalismo y todas estas políticas de enriquecimiento de una minoría, de empobrecimiento de la gran mayoría, pero yo creo que todavía podemos, dentro de la socialdemocracia y con una participación activa de la sociedad en la política, encontrar formas, modelos que realmente nos lleven a cambios positivos en México. Por eso es muy importante participar en política y sobre todo en esta elección del 21 para evitar algo que créanme es importante. El poder no se constriñe a sí mismo, no se controla. Por eso es muy importante atajarlo en el Congreso de la Unión. En el 21 tenemos que restablecer los mecanismos de balances y contrapesos de negociación a través de la participación ciudadana. Los partidos políticos están virtualmente desfondados. Tenemos que entrar, no en su rescate, los partidos políticos de alguna manera son un patrimonio social, sino de una manera que ellos cedan el espacio de participación a la ciudadanía, a la sociedad, para poder corregir esto que puede ser una pésima noticia en México y de lo cual nos podemos arrepentir. No debemos de voltear hacia atrás. El presidencialismo autoritario, imperial y metaconstitucional no tiene nada que ofrecer al México de hoy. Pues nos vemos en la semana con otro tema y muchas gracias por su atención.